buen día. Una semana más aquí en Flujo de Letras. Iniciamos con la frase de Ray Bradbury que dice: hay solo dos cosas con las cuales uno se puede acostar: un libro y una persona. Por supuesto, mejor recomendación no nos podría hacer. Claro, por donde tú le veas, un libro o una persona son una idea erótica. ¿Y hay que llevarla a cabo? Bueno, vayamos con nuestro aparador literario. La semana pasada estuvimos con Edgar Allan Poe y te dije que esta semana estaríamos con Howard Philip Lovecraft, otro maestro del terror extraordinario. Y le voy a dar la bienvenida con una frase que dijo Stephen King: Lovecraft es el príncipe del obscuro y barroco de la historia del horror del siglo XX. Toda la razón. ¿Por qué? Porque Lovecraft nos va a agregar un ingrediente más, que lo voy a explicar más adelante. Iniciemos con sus datos. Howard Philip Lovecraft nace en 1890 en Providence, Rhode Island, y muere en 1937 en el mismo lugar. Tiene una enfermedad bastante larga y dolorosa que lo deja casi en la pobreza, que es cáncer en el intestino. Él se llega a casar con Sonia Grimm, una escritora y comerciante. Se va a Nueva York. Estando ahí se acrecenta su carácter elitista y racista y regresa nuevamente a Providence, a su natal ciudad, donde muere. Y claro, Howard Philip Lovecraft empieza a publicar en revistas algunos de sus relatos. Esta revista es Weird Tales, cuentos extraños o relatos extraños, y forma el círculo de Lovecraft con escritores como Robert Bloch, Robert Howard o Clark Ashton Smith, quienes impiden que Lovecraft pase al olvido. Al contrario, se ha publicado de manera extraordinaria y como él se lo merecía. Y claro, dentro de toda su actividad, también podemos mencionar que Howard Philip Lovecraft no solamente dedicó su trabajo literario a los relatos fantasmagóricos, sino hizo un texto crítico llamado El horror sobrenatural en la literatura, en el cual tú puedes ver toda su cosmovisión y su concepto de esta temática. Los temas de Lovecraft son el satanismo, lo fantasmagórico, viajes en el tiempo, dimensiones nuevas, también nuevas razas alienígenas o razas alienígenas, quien hay otros escritores que no lo manejan o que lo llegan a construir como una parte totalmente de ciencia ficción. Y bueno, en el caso de Howard Philip Lovecraft, él era una persona, su niñez estuvo siempre acompañada de libros, una gran biblioteca de su abuelo. Cuando muere, esto le afecta mucho. Después la muerte de su madre le afecta en demasía, porque era una mujer sí dominante, una figura dominante, pero lo va a dejar en una total soledad y frustración estos acontecimientos y sobre todo la figura materna. Howard Philip Lovecraft va a manifestar todos estos sentimientos en sus obras, que va a llevar a sus personajes que estén en el desprecio de la sociedad. Aparte, él tenía toda una cuestión racista, ¿sí? De su ascendencia alemana y todo. Por lo tanto, él cuando llega a América con este tipo de situaciones, de herencias de su familia, de cómo lo pensaban, porque pues él nace en Estados Unidos. Sin embargo, toda esta influencia lo lleva precisamente a tener una visión, ¿sí? De ser peyorativo y despreciativo hasta cierto punto, y lo manifiesta en sus relatos. Vayamos ahora con los textos más importantes de Lovecraft, que están llenos de terror cósmico. ¿Qué es el terror cósmico? Bueno, lo fantasmagórico, lo sobrenatural, ¿sí? Las almas en pena, la muerte, que es una de los personajes y temáticas de Edgar Allan Poe, aquí se van a sumar en terror cósmico. ¿Qué de diferencia hay en el terror común o el miedo y el terror cósmico? Bueno, tenemos que manejar primero el miedo. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosa, y el tipo de miedo más viejo y poderoso es el temor a lo desconocido. Tal resultado nos lleva al terror cósmico. El terror cósmico va a funcionar como un ingrediente primordial, ¿sí? De este ambiente primitivo
de las civilizaciones antiguas, de sus rituales, que se dan ejemplos, civilizaciones antiguas que lo llevaron a cabo con ritos paganos como Egipto o los pueblos semíticos. Eso que hacían, esas prácticas paganas, ese tipo de rituales, invocando a diablos, invocando a demonios, invocando a fuerzas obscuras, ¿sí? Y la lucha entre el bien y el mal, toda esa cosmogonía y el mito que entra al rescate. El mito es un relato o es un texto que podemos definirlo como una reduplicación de variaciones imaginativas, todo lo que tiene el ser humano para poder explicar el universo. Por lo tanto, todo eso lo rescata Howard Phillips Lovecraft y lo manifiesta en sus textos y en su literatura. Es fenomenal, es extraordinario. También va a estar muy, pero muy apegado con las cuestiones de la herencia atávica. ¿Qué es eso? Pues toda tu herencia ancestral que no puedes escapar a ella, que eres prisionero. Si la desconoces, estás condenado a revivirla, como lo va a hacer en algunos relatos. Las ratas en las paredes, el personaje es un ejemplo de eso. Él está atado a todo esto, a toda esta maravilla del universo y el contacto del hombre con el universo para llevarlo a sus relatos. También es el Necronomicon, que se dijo que las editoriales o las librerías no lo querían vender en algún determinado momento porque habría personas que empezarían a experimentar esos rituales y habrían portales que no podrían cerrar más adelante y menudo problema en el cual estarías. Por lo tanto, se dejó de publicar. Sin embargo, sí es un texto delicado. Creas o no creas, si digas existe o no existe, simplemente es la cosmovisión, las leyendas, los mitos del pasado que se hacen presentes. Y aquí hay que tenerles, pues de cierta forma, respeto a todo este contexto, a toda esta información. Tenemos el Necronomicon, tenemos la llamada, hay quienes dicen que el texto debería pronunciarse como Chulú, ¿sí? Es CTHLULHU. Entonces, digo, tendríamos también que pronunciarlo como Tulú, el llamado de Tulú o el llamado de Chulú, sí, que es uno de sus textos, hace su propia mitología Howard Phillips Lovecraft. También un texto importante es En las montañas de la locura o el caso de Charles Dexter Ward, que son uno de los textos más relevantes o importantes, no porque los demás relatos no lo sean, son extraordinarios. Hay quienes también en las montañas de la locura lo han querido el texto llevarlo al cine, sin embargo es muy poco adaptable o difícil de adaptarlo, pero lo vamos a comentar más adelante. Estoy dejando como que ese tipo de material en nuestra colación literaria. También encontramos El horror de Dunwich, las ratas en las paredes, que ya lo había mencionado, y El horror de Dunwich, en este caso, en esta sesión, en este aparador literario de Howard Phillips Lovecraft, te lo súper recomiendo. Digo, es el autor, pero si me pidieran en otra sesión qué textos recomendar, por supuesto que te recomendaría Las ratas en las paredes. El tipo de narrador extraordinario. Es un narrador omnisciente. Un narrador omnisciente es el que sabe todo, lo domina todo y te cuenta hasta lo que está pensando el personaje o que tiene como un monólogo interior y te lo cuenta. Te da muchos datos. Este tipo de narradores son súper efectivos para aquellos que se inician en la lectura porque te va acompañando. Hay otros narradores mucho más traviesos, más complejos para que tú puedas entender la historia. En el caso de El horror de Dunwich, es un narrador omnisciente y este gancho es más bien una estrategia de Lovecraft, el engancharte emocionalmente como lector, el aspirarte a su relato, a la descripción del lugar, donde va a poner a los personajes de manera despreciable, peyorativa. Él era muy fino para su escritura, ¿sí? Muy culto. Sin embargo, a todos los personajes los ponía de esa manera ante el desprecio de la sociedad, en la soledad, en la frustración, en el olvido, ¿sí? En el sufrimiento, en el drama. El horror de Dunwich, este niño que es un demonio, está mal formado, ¿sí? Nació con un gran defecto, la madre muere de una manera muy extraña, el abuelo lo empieza a educar, cuando muere el abuelo, lo que hace es precisamente él tiene que ser el que rescate todas estas enseñanzas ancestrales. Es fenomenal el texto. Tienes que leerlo, no lo puedes dejar pasar. ¿De acuerdo? Y bueno, también
Howard Phillips Lovecraft ha llegado a dominar ambientes, así como te dije, la influencia de Poe en el cine, en la pintura, en el teatro, en las caricaturas, televisión y demás, también Lovecraft se va a colar en una influencia no solamente en el cine, sino en los videojuegos. En los videojuegos puedo mencionarte, Alone in the Dark, Solo en la Oscuridad, o Prisoner of Ice, Prisionero del Hielo. Puedes verlos en videojuegos, quienes se dedican a esto, quienes les encanta. Realmente los videojuegos van a tener una muy buena adaptación, una muy buena argumentación y no solamente el matar por matar o ver demonios por demonios, sino simplemente hay una historia coherente, congruente y adecuada. Entonces también disfrútalos. También, si nunca le has llegado a los videojuegos, pues yo creo que es un buen momento de asumir que son una influencia de Lovecraft y que sería interesante que te divirtieras y te relajaras con un videojuego. Y pues bueno, hasta aquí nuestro aparador literario. Nos vamos a la colación literaria de este día. Y bueno, aquí tenemos nuestra colación literaria llena de cine. Hoy no te voy a recomendar libros, cuentos, como lo hice la semana pasada. Nuestra colación de la semana pasada fue cuentos de terror de otros autores, de otros países. El día de hoy, películas de terror y un libro que me encontré por ahí que habla precisamente de la trayectoria del cine de terror. Rápidamente paso, me pierdo y me aparezco nuevamente. Es cine de terror. Sí, las mejores películas de miedo de todos los tiempos. Sí, con Paul Duncan y Jung Mueller, que son los que van a compilar todo este material. Me lo encontré, es fenomenal, tiene imágenes de las películas, tanto en blanco y negro como a color, el cineasta, las opiniones, los créditos, bastante interesante. Quien le guste, aquí está el material, lo puedes buscar, cine de terror, ahí está. Y una recomendación de cine. Vayámonos con ellas. En primer lugar, la semana pasada yo no te mencioné ninguna película de Edgar Allan Poe. Ha sido muy difícil llevar a sus personajes delirantes, sus ambientes tan oscuros al cine. Y lo más rescatable, honestamente y de manera muy respetuosa, serían Los Ojos del Diablo, que está basado en la caída de la casa de Usher y El Gato Negro y tiene por ahí tintes de otros cuentos de Edgar Allan Poe. Eso es lo recomendable. Ahora, en Lovecraft tenemos el Necronomicon en el cine, El horror de Dunwich, Reanimator y Resonator, que serían las 4 cintas que valen un poco más la pena. Ha sido muy difícil llevar al cine a Lovecraft por todo este tipo de monstruos con tentáculos, demonios y razas alienígenas muy raras. Los efectos especiales pues siempre se llegan a quedar muy cortos, pero son las más salvables, las que tú puedes recuperar, verlas, y otras pues no quedan más que en la cuestión totalmente risible. El día de hoy el cine de terror a veces es violencia y no es de terror, o es de risa y no es de terror. Entonces, aparte de estas cintas recomendadas de Edgar Allan Poe, basadas en los textos de Edgar Allan Poe y de Howard Phillips Lovecraft, te tengo que mencionar otras que valen la pena ver. Una de ellas sería El Resplandor, por el director Kubrick, y basada en un texto de Stephen King. Si quieres que haga yo algo especial sobre Stephen King, que también le otorgue yo un flujo de letras, dímelo, mándame tus comentarios y así lo haremos. Bueno, retomando, es El Resplandor, con la participación y actuación extraordinaria de Jack Nicholson. También podemos mencionar eso, pero la versión antigua, la que fue como una serie de televisión. Esa es la que vale la pena, es un terror psicológico. La de ahora, la de It, sí la vi, es buena en los efectos especiales, pero hay toques que te siguen enamorando de la antigua versión. Puedes ver y comparar las dos, por supuesto. También debo mencionarte a Alfred Hitchcock con Los pájaros y Psicosis, en el caso de Los pájaros con los efectos especiales para su época, en el caso de Psicosis con la participación extraordinaria de Anthony Perkins, y tendremos que mencionar a una película de terror por excelencia, El Exorcista. Que pase el tiempo que pase, será una película de terror que te engancha emocional, temerosamente, creas o no creas. Aquí no está el hecho de decir si creo o no creo, sino simplemente cómo te atrapa. Desde que inicia la película hasta que termina, tú estás agarrándote de algo.
esperando el suspenso, el drama y lo desconocido a flor de piel. Son las películas que te puedo recomendar. Hay muchísimas, muchísimas. Sin embargo, en esta colación literaria solo te dejo esas para que vayas, las busques, las veas. Si eres generación de otras o más joven y no has visto algunas de estos títulos, búscalos. Vas a estar encantado con tus palomitas, no necesitas ir al cine, puedes bajarlas, conseguirlas en internet con tus palomitas y disfrutar una excelente tarde de terror o programarte un maratón de terror con la familia. Bueno, hasta aquí. Muchísimas gracias. Amor, paz y salud. Cuídate. Nos vemos. Por favor, no dejes de darle like. Dale like a este video y a todos los demás que han salido. Me puedes encontrar en Instagram como María del Rayo o en Facebook como Rayo Vega. Y también mandar tus comentarios a los correos de lovecraft31@hotmail.com o paraisodantesco@gmail.com. Dale like. ¿Quieres que pueda yo hacer algún autor en especial, alguna película en especial? Lo hacemos. Cuídate. Bye.